Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Para la masterclass del día de hoy tenemos el agrado de contar con la doctora Adriana Pascual. Adriana es odontóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, certificada por el Ministerio de la Salud de la Nación y el Tribunal Argentino de Evaluación. Es profesora en odontología de la Universidad de El Salvador, directora de la carrera de especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad de El Salvador y aboga, profesora adjunta de las carreras de especialización de la Universidad Católica Argentina y de la Sociedad Argentina de Ortodoncia en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y además es directora odontológica de KIP Ortognatic. Es un placer contar con ella en el día de hoy, así que damos por comienzo a la presentación. Muchas gracias, Mariano, muy amable. Bueno, vamos a comenzar un momento para compartir, no sin antes agradecer a toda la familia de Keep Smiling, que encabezada por Gabriela Lavalle, su fundadora y pionera en CAD/CAM en la Argentina. Hace un par de años me convocó para dirigir Keep Ortognatic y también a Diego Brancato para Keep Guide, ampliando la línea de servicios que brinda esta empresa, que es un ejemplo, ya que bueno, ha quedado demostrado en estos días que no se limita a los alimentadores. Bueno, con las guías quirúrgicas hacemos nuestra contribución y le agradecemos como partes de la profesión odontológica que en esta actitud solidaria hayan provisto o sigan proveyendo de elementos a nuestra comunidad odontológica para atender en seguridad. ¿Qué hacemos en Keep Ortognatic? Bueno, en Keep Ortognatic, basados en las nuevas tecnologías CAD/CAM, hacemos a partir de tomografías y escaneos orales, prototipos tomográficos seccionados, navegación y cirugía virtual 3D, para obtener splints o guías quirúrgicas para cirugía ortognática. Como les ha comentado Mariano, me he dedicado durante casi toda mi vida a esta interrelación entre cirugía y ortodoncia, generando equipos de trabajo, y durante estos 2 años y algo que estamos trabajando con la empresa, hemos capacitado una gran cantidad de profesionales, tanto cirujanos como ortodoncistas, y nos sentimos muy contentos de hacer una contribución al crecimiento de esta nueva metodología de trabajo. En ese concepto, y siempre dedicándonos a lo que es cirugía y ortodoncia, vamos a ver lo que significó en nuestra vida este cambio de paradigma, esta nueva apelación a tomar decisiones sobre los cambios. Y nos vamos a referir durante este rato que vamos a compartir a la cantidad de radiación que implica el iniciar este camino de 3D, el costo-beneficio, la decisión entre si hacemos combin o tomografía axial, o sea, combin tomografía diacónico o tomografía axial, la estandarización para lograr una buena toma, porque si no partimos de eso, realmente no vamos a poder aprovechar el estudio. Y como realmente el estudio es costoso en medios y es costoso en radiación que queda en el paciente, es mejor que nos estandaricemos para una mejor toma. A su vez, para hacer esas mediciones y que esas mediciones sean válidas, tenemos que ver también qué calidad y qué relación tiene la estadística con la que nos manejamos. A su vez, hay que tratar de conocer por lo menos las condiciones para minimizar los riesgos y artefactos para tener el mejor resultado posible y el gradiente de grises. Luego, ¿cómo obtenemos los volúmenes compuestos para la planificación? Que todo esto se basa en tener una buena tomografía.
Luego la curva de aprendizaje continuo, reaprendizaje que uno hace en este trabajo interdisciplinario, porque ya sea entre colegas, qué sé yo, con Medina, Cicano, con Gaby, con Patti, con Euge, todo el tiempo compartiendo y aprendiendo una de otra en las cosas que vamos descubriendo, como el, digamos, mirar un poquito más afuera y ampliar en todo momento la visión sobre qué es lo que demanda la práctica. Al respecto de la responsabilidad por la cantidad de radiación y el costo-beneficio que le va a dar al paciente, uno tiene siempre que partir de que la clínica tiene que la indicación de radiografía. Esa atención de tener la sala de espera llena y ojalá alguna vez, ¿no? Esa sala de espera llena y estar cargados, y entonces que el paciente pase y decir, bueno, voy a hacer una radiografía, una tomografía, porque sí lo puedo ver bien en profundidad la próxima vez. Esto es erróneo, eso se puede caer en la tentación, pero no hay que. Porque hay que anticipar los objetivos de la toma. ¿Para qué están haciendo esto? Para diagnóstico, para planificación, para control. Las condiciones de la toma, la amplitud de la toma, todo va a cambiar. Entonces, al cambiar, necesitamos saber para qué antes. Eso viene con la clínica, con una exhaustiva indagación clínica. Después, bueno, conocer los riesgos, la eficacia de los métodos, la pertinencia de la toma indicada. Y también, entonces, conocer los niveles de exposición a los que se someten los pacientes. Hay pacientes que se someten a este tipo de estudios radiantes por otras patologías que tienen, y todas las prácticas de la medicina hoy en día están recurriendo a estudios radiantes. Además, por ejemplo, en algunos países hace falta escanearse para viajar hasta de cabotaje, así que realmente no es desdeñar la cantidad de radiación y la pertinencia de la toma. Hay que ser bien tímidos al momento de pedir un estudio y meditar bien si esto va a cambiar nuestra conducta. Si después de que recibimos ese estudio vamos a poder hacer algo diferente de lo que hubiésemos hecho. Al respecto de esto, es bastante interesante recurrir siempre a la mejor bibliografía que podamos encontrar. Yo soy fanática de compendios de principios y líneas de guía que la Sociedad Británica de Ortodoncia dicta todos los años. Los autores son de primer nivel, de ellos está el actual presidente de la World Federation, el Dr. Tom, que bueno, pronto termina su presidencia, pero realmente es interesante y está online, así que lo puede recurrir cualquiera de ustedes y en cualquier momento. Y fíjense que ahí en las primeras páginas hablan de los efectos estocásticos, que son aquellos efectos azarosos que pueden llegar a determinar riesgos, como por ejemplo en términos de cáncer, por las cantidades. Perdón, Adriana. Sí. Se está entrecortando un poco la conexión, el audio más que nada. Hay como una interferencia. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora? Ahora se escucha bien, pero por momentos está como entrecortando. Creo que me puede ser que sea la conectividad misma. Ajá. A ver. ¿Voy más despacio? ¿Con algún celular cerca o algo? Lo alejé al celular por las dudas. Ok. ¿Algo no se escuchó de lo que dije hasta ahora? Se estuvo entrecortando un poco, no estuvo bien. Se estuvo entrecortando un poco, por eso. Bueno, creo que las placas eran bastante gráficas al respecto de lo que estaba diciendo en este momento, es de que los efectos estocásticos, ¿se escucha bien ahora? Ahora sí, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, que los efectos estocásticos, que son aquellos que al azar pueden dar o no riesgos de cáncer a los pacientes. Fíjense que en este gráfico que publican en esta misma publicación que está disponible online, que es de la Sociedad Británica de Ortodoncia, que una tomografía maxilomandibular
tiene bastante más posibilidades de estos riesgos estocativos que otras, como por ejemplo la liga, etc. Siempre y cuando uno considere que el azar es azar, pero bueno, si uno juega la ruleta rusa con una de 6 balas y uno juega la ruleta rusa con una de 100 balas, es realmente mayor la posibilidad de que salga el tiro certero. Entonces, realmente es cuidadoso. Por otro lado, voy a ocultar mi video, así no se interfiere en la cantidad de imágenes. A ver si puedo ocultar mi video. Bueno, no estoy pudiendo. Disculpen. Entonces les decía que ha publicado en ese mismo publicación está una lista de la pertinencia de las tomas, o sea, qué corresponde, ahora se escucha bien, Mariano. Se está escuchando un poco entrecortado también, de vuelta. Qué lástima. Me acerco un poco más, ¿vos qué decís? A ver, o sea, por ahora así se escucha bien, o sea, pero por momentos... Voy a apagar el celular directamente, no lo había apagado antes para escucharte a vos, pero lo voy a apagar para ver si no es eso, ¿no? sí, que hay como una interferencia, ¿no? Espero que pase. Bueno, entonces decía que para lo nuestro, para la ortodoncia en relación a cirugía ortognática, sí realmente es pertinente las tomas con Convin para dientes impactados, verificar estructuras como geminación, fusión o supernumerarios, y efectos del trauma, o sea, fracturas, y para las anomalías de desarrollo, como así también para FLAP. Claro está que la amplitud de la toma irá en relación a la necesidad de localización de lo que tengamos entre manos. Realmente es insuperable la posibilidad de poder tipificar el tipo de situación espacial, magnificar, medir, que proporciona este estudio. Para tomar las decisiones correctas, realmente en muchos casos está altamente justificado. Asimismo, en cuanto a para decidir si hacemos una Convin o una tomografía axial, hay recomendaciones en las entidades que nuclean a los expertos. Ejemplo, la American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, que ha publicado hace unos años que cuanto más grande es la ventana, o sea, en FOV o Field of View, que viene muy bien, que toda la charla de Vivi hace unos días realmente me da pie para explicar un poco menos las cosas y recaer en sus conceptos que fueron muy claros. Cuando la ventana es mayor de 15 centímetros, entonces ahí casi se emparejan uno y otro estudio. Y para la cirugía maxilofacial, en relación a cirugía ortognática, hay que usar ventanas grandes, porque si no, estas mandíbulas de grandes proporciones, tanto en lo sagital como en lo vertical, en el caso de la clase 2, cuando hay una rotación posterior, implican que se exceda el marco de la boca y que se vaya hacia regiones como desde la frente hasta la base del cuello. Entonces sí se justifica que se vaya a estudios más radiantes. Al respecto de todos los demás aspectos, recomiendo este artículo de Sunika Pila y Jan Nervina, que es paradigmático, es excelente artículo sobre todos los usos de la CBCT en ortodoncia. En cuanto a la estandarización de la toma,
vamos a tener en cuenta que si queremos realizar un estudio en posición natural de la cabeza, es la CBCT la que está indicada, ya que la adquisición se produce sentado o de pie. Entonces, allí el paciente podrá ser instruido para colocarse en posición natural de la cabeza. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el FOV, o el Field of View, va a tener que ser el mayor disponible. El mayor que hay en mercado es de 23 a 26, de 23 por 26 centímetros, pero no sé si hay tantos de esos. Así que hay que instruir bien al estudio, al Instituto Radiológico sobre qué partes interesan para poder tener un buen estudio. En cuanto a cuando hacemos tomografía computada, a tomografía axial, vamos a hacer una toma desde brecma hasta la quinta cervical, en una postura pautada de ojos abiertos, labios en reposo y cera interarco. Estas 4 condiciones son indispensables para que el estudio que salga sea aprovechable. Todo empieza por una prescripción clara. En esa prescripción debe ir inicialmente qué tipo de estudio pedimos, la amplitud que tiene el estudio, decimos tomografía axial o combin, de macizo craneofacial desde brecma a quinta cervical, en el caso de que sea tomografía axial. En el caso de que sea combin, es raro, si no es un 23 por 26, que vaya a entrar desde brecma a quinta cervical. Podemos congeniar con el instituto que sea desde glabela o desde un poquito más arriba de glabela. Dice, por favor, observar posición de la cabeza preacordada con el paciente. ¿Por qué dice preacordada con el paciente? Porque hay que instruir al paciente y si no hay que acompañarlo. Cuando está acostado en la cama, tiene la almohada que le levanta la cabeza y hay veces que depende de dónde la coloque, puede distorsionar mucho la forma en que se ubica la cabeza. Así que tiene que ser instruido el paciente sobre cómo debe colocarse. Luego, debe decir, importante, usar la cera que lleva el paciente durante la toma. Y también pedir en la prescripción que entreguen un CD conteniendo las imágenes DICOM sueltas en un archivo no jerárquico incremental para poder usarlo en un software de diseño. Ya cuando se dice así, es como que la persona que va a hacer la toma abre un poquito más su interés sobre la cosa y por ahí va a parar a consultar con quien la indica. Si no es así, lo que es mejor es que uno se preocupe y llame al instituto que lo va a realizar, sabiendo que la persona que va a tener la toma, si es que no puede acompañar al paciente. ¿Me estás recibiendo bien, Mariano? Sí, sí, por ahora venimos bien. Sí, sí. Bárbaro, gracias. Entonces, el punto brecma es el punto en donde se unen ambos parietales en la línea media junto con el frontal. De toda la sutura frontoparietal, en la línea media del cráneo se unen ambos hemiparietales y con el frontal. Ahí es el punto brecma. Y la quinta cervical para poder incluir el despegamiento del cuello como la línea helioides. Fíjense lo que pasa si el paciente no se sitúa bien para la toma. Esta paciente es asimétrica, se ve claramente, pero no tanto como parece ahí. Pasa que ella bajó su mentón. Entonces, cuando esta toma uno la quiere colocar en sistema y hace un filtro hacia los tejidos blandos y la coloca en la posición correcta para análisis, pierde una cantidad importante de herramientas para decidir, porque los tejidos blandos salen incididos. Esta
tomografía la perdonamos igual, la usamos igual para no hacerle radiar a la paciente, sabiendo que perdíamos ese valioso elemento de los tejidos blandos, porque el tejido había quedado intacto. Pero a veces ni siquiera es así. Así que eso es muy importante, que la toma sea en una posición. Hay que colocar balines de acrílico con una cinta microporo, para que después uno pueda engañar al sistema y usar estos parámetros como parámetros horizontales para ubicar. También es muy importante que la cerita que le damos de mordida, que es la que va a ubicar la mandíbula en la posición que garantiza un pleno asentamiento condilar, en la posición que el equipo entienda que es la mejor. Yo hago maniobra de Dawson y ubico la cabeza del cóndilo en la parte más anterior y superior de la cavidad glenoidea. Con esta cerita de guía, el paciente solo tiene que morderla para ubicar correctamente los cóndilos. Entonces, eso también va a obtener una separación de los dientes que mejora la posibilidad de desvincular la mandíbula cuando estemos convirtiendo esta tomografía en elementos finitos, o sea, en volúmenes STL para su medición y eventual simulación del tratamiento. Lo mismo que esa pequeña separación entre el cóndilo y la fosa, lo que va a determinar entonces la posibilidad de que al tener un tejido más radiolúcido y un aire ahí, se va a poder despegar la mandíbula. Entonces esa cera tiene que ser de esta forma arquial y no de esta forma que pase de un lado al otro de la oclusión. Fíjense, acá se ve la cera bajando la lengua. Si uno ponemos esa cera así, baja la lengua y entonces vamos a tener una distinta posición aquí atrás y no vamos a poder evaluar el tamaño de las vías aéreas. Acá se ve cómo pasa de un lado a lado bajando la lengua. Entonces se hace en forma arquial. También al paciente acordamos que va a tener los ojos abiertos, porque para la evaluación de las asimetrías hace falta la línea bipupilar, y si bien, bueno, podemos superponer fotos, como esto es un volumen que es real, el tamaño real es de la realidad, nos viene muy bien poder ver el globo ocular y poder ver el iris de cada ojo, ¿no es cierto? Entonces también tiene que tener sus labios en reposo, porque cuando manejemos volúmenes dentro de la boca podemos hacer máscaras de piel y ver cuánto cambia la posición, ya sea de un diseño de la sonrisa hecho por este sistema, o al mover los fragmentos de una eventual cirugía, de una simulación de cirugía. ¿Vamos bien, Mariano? Era el Bien. celular entonces, ¿no? Podía ser, sí, sí. Bueno, gracias por avisarme. Luego está la grabación de ese CD con la información, que también tenemos que pedir que se grabe en el mismo momento de la adquisición. Al grabarlo en el mismo momento de la adquisición, debe contar con los archivos DICOM sueltos en una carpeta no jerárquica, o sea, sin subcarpetas. Pasa que normalmente la persona que está haciendo la toma organiza los shots de pantalla en los distintos campos de análisis de acuerdo al box en el cual está trabajando, y organiza películas. Para quien no tiene un programa, le viene normalmente en un CD grabado con un viewer,
que es el viewer que provee la empresa que genera la tomografía. Entonces nosotros tenemos que pedirle que por favor, pueden hacerlo así, pero aparte que nos pongan una carpetita, que es esa carpeta con los DICOM sueltos. ¿Qué son los DICOM? Son archivos, cada uno de los slides, se llama Digital Imaging and Communication on Medicine por convención, y son de este tipo los archivos que en todo el mundo se pueden enviar, analizar y ver por todo tipo de programas que los pueden traducir. Para evitar que se pierda esta información tan valiosa, tiene que ser en el mismo momento que se grabe, y eso uno lo tiene que poner, por favor, en el mismo momento. ¿Por qué? Porque la información va a PACS. PACS es Picture and Achieving Communication System, que son unos sistemas que tienen los institutos de radiología para almacenar estos datos que son muy delicados. Cuando los almacenan, se comprimen. Cuando se comprimen, luego se mandan a la nube generalmente. Y puede haber cualquier rayo cósmico, cualquier tormenta solar que termine con ellos y tenemos que volver a irradiar al paciente si no se consiguen. Entonces, a veces los pacientes hacen una consulta en un lado, luego van a una consulta en otro lado, y desgraciadamente a veces no tienen bien grabado ese CD. Por eso pedimos que ese CD en esas condiciones sea grabado en el mismo momento de la adquisición. Entonces el paciente va a venir al consultorio con una bolsita grande que ahí va a contener las tomas que se han impreso, también la reconstrucción 3D que ha hecho el programa que tiene el instituto, y el famoso CD que tiene que contener lo que necesitamos. También un viewer para que quien no tiene digamos, un programa en cual verlo, pueda ver en las condiciones en que fue grabado. Rédito posible la información y relacionarse y aprender, tiene que intentar bajar un viewer importante que le permita hacer mediciones, permita hacer sus propias experiencias. En este sentido, hay algunos programas que son de open source, provistos por gobiernos, incluso provee el gobierno de los Estados Unidos, está puesto en funciones por el National Institute of Health. Y si van al específico hay para todo el cuerpo, obviamente, y si van al específico para maxilofacial, van a ver ahí todas las investigaciones de la doctora Cividanes, porque el proyecto está sponsorizado por Chapel Hill y también por la Universidad de Michigan, donde ella trabaja. Pero bueno, claro, hay que entender un poquito de computación, porque si bien tiene tutoriales, es un poquito complicado. Al ser open source, todo el mundo contribuye y es un poquito complicado, por lo menos para mí lo fue. Están en la América Latina Invesalius, que es del mismo estilo brasilero, y después todos los viewers, todos los programas que son, hay algunos de ellos que tienen costo, tienen viewers de cortesía para ver y se puede empezar con esos, si uno no se anima a algo también. Por ejemplo, va a pasar que si uno no tiene una computadora sumamente potente, que tenga, por ejemplo, una plaqueta de memoria de video, como una GeForce Nvidia, como para poder ver bien las imágenes, es difícil si no es una buena máquina. Así que también, si quieren meterse en esto, que yo más que si quieren les diría, tienen que meterse en la 3D, traten de conseguir una máquina que tenga
la posibilidad de una plaqueta dedicada de video. Bueno, después viene el problema de, una vez que tenemos los volúmenes hay que medirlos. Y ahí viene todo el problema en que los tribunales de ética, los comités de ética de las investigaciones no validan que se tomen a troche y moche estudios de este tipo de radiantes para poder tener validación de data estadística, un antes, un después, un crecimiento, todo lo que hizo Ricketts en crecimiento y los demás autores, no podría hacerse hoy día por cuestiones éticas y porque es mucha más la radiación con que se tendría que para hacer validación de data en 3D. Entonces hay algunas de las medidas que se han tomado en 2D que se pueden adaptar. Si bien se pueden adaptar, la realidad es que la teleradiografía tiene una distorsión de entre 2,7 al 11%, que depende de los equipos y demás. Y que, como otra vez, la mandíbula es la que más lejos está del centro y la dispersión del rayo es así, en todos los sentidos, las menos confiables son las medidas de mandíbula, así que imaginen que justamente es en lo que uno trabaja. Así que hay que tomarlo con pinzas. Fíjense que si uno va a introducir un estudio de CBCT o tomografía computada dentro de lo que es el protocolo de análisis de un paciente ortodóntico quirúrgico, donde antes hacíamos 4 teles, una prequirúrgica, una postquirúrgica inmediata y una post a distancia, estaríamos irradiando demasiado al paciente probablemente haciendo 4 tomas. Así que uno elige el momento, dependiendo de cuándo va a ser el momento que va a cambiar la conducta. Por ejemplo, si uno va a hacer surgery first, uno hace una tomografía antes, en el primer momento. Si uno va a hacer, si uno va a operar un paciente que ya venía en tratamiento, probablemente va a tener que introducirlo en el momento prequirúrgico. Y luego, bueno, para comparar, no se puede comparar una cosa con otra. No se puede comparar, entonces uno va a tener que rescatar lo que son proporciones, lo que son medidas angulares, pero con restricciones. Fíjense que también se pierden algunas cosas, se pierde la vía aérea en la esquematización de tele hecha a través de TAC, pero sí los tejidos duros se ven muchísimo mejor. Bueno, ahí venimos también con otro problema que tienen las TAC, que son los artefactos. Los artefactos son distorsiones en la imagen que aparecen tanto a causa del paciente, o sea, porque el paciente tenga metal y cuando tiene brackets tiene mucho metal en la boca, o aire, que en el momento que se produce la toma haya una expiración o expiración grande, o saliva, que muchas veces se ve en las TAC, un ocasional movimiento. En cuanto a que también el equipo puede ser que no esté del todo calibrado, que tenga defectos debido al flujo eléctrico, etc. En cuanto a los gradientes de grises, que nos sirven mucho para discriminar cuál es el tipo de tejido con el que estamos presente en el momento que hacemos el filtro de ese volumen, estamos también con unas variables. Si bien nos sirve para diferenciar los tejidos, pasa que de acuerdo a la amplitud de ventana, tenemos un diferente gradiente de grises, y nos basamos en los software para tratar de mejorar esa visualización si no es tan buena en el estudio que tenemos entre manos. Los que hacen dibujo o pintura saben que cuando se habla de blanco-negro se habla de valores. Entonces estos valores entre el blanco y el negro en unidades Hounsfield tienen valores positivos y valores negativos. Los tejidos duros y los tejidos blandos, hasta el agua, hasta el valor del agua, que es 0, van a estar en el blanco, mientras que los tejidos
incorpóreos, desde el agua, la grasa y el aire, van a estar en el negro. Fíjense que esta característica la aprovechan los software para poder hacer un cuerpo de lo que no tiene cuerpo, haciendo una inversión del aire. Fíjense cómo se invierte el aire y se expone todo lo que son senos paranasales, el mismo perfil del paciente, pero rodeado de aire, ¿lo ven? Entonces, bueno, eso se puede, ese macizo que se obtiene del aire, esa solidificación del aire que se obtiene en sistema, se puede cortar por herramientas del sistema también, y así obtener una vía aérea sólida, que luego se puede estudiar, cortar aún más, y estudiar de esta manera, superponiéndola ahora sí a la tomografía, y de esta forma verificar las relaciones que pueda tener con las demás estructuras. Fíjense cómo aquí se ve que hay una permeabilidad en la parte baja, y vemos qué angosta que es en la zona de la lengua que está retrusiva, en este caso, o baja al nivel de tener el tercio medio retrusivo. Luego la podemos cortar a nivel de donde tiene inserción el ioides, para poder luego medirla. Fíjense qué de cosas se mejoran en el nuevo esquema. Esta tomografía, así como está entonces, es una imagen. Y esta imagen se puede convertir en STLs. STL son un tipo de archivos que todo el mundo confunde con estereolitográficos, pero se trata de una malla elaborada con triángulos que produce la corporización de estas imágenes para después poderlas someter a estudios físicos. O sea, se pueden, una vez que se han identificado, separado, segmentado, se pueden mover y se pueden manejar en sistema. Esa es la ventaja, la real ventaja. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Cuando tenemos que convertir esto, que es una imagen, que tiene ruidos o artefactos en la zona donde tenemos los brackets, no podemos contar con fidelidad en esta zona. Entonces, merced a un escaneo intraoral o un escaneo de los modelos, se puede enfundar esos modelos en la tomografía y obtener, ahora sí, un cuerpo que contiene fidelidad en la parte que le falta a la tomografía. Esto es una de las últimas publicaciones que encontré sobre los métodos que casi todos los programas hacen de la misma forma, tratando de poner de un color muy visible los modelos en STL para poder enfundarlos en la tomografía. Así es como obtenemos volúmenes compuestos para la planificación, que son volúmenes que vamos a orientar en la posición que más nos convenga. Le vamos a dar una suma fotográfica donde el paciente, yo aquí por una cuestión de no violentar la intimidad del paciente no lo corté, pero bueno, nos da la carita del paciente realmente.
Y entonces podemos hacer planificaciones con todo el contexto facial. Antes de eso, tenemos que encontrar cada tejido para hacer la navegación, encontrar cada tejido en el filtro. Los programas en general tienen filtros predeterminados, pero a veces hay que buscarlos manualmente. Ahí vemos que va desde el tejido blando a los tejidos más duros como el peñasco y los dientes. Luego vamos a... ¿me escuchás? No. Sí. Bueno, luego vamos a ubicar la cabeza en la mejor posición, en la posición en la que vamos a trabajar. Esto cada equipo lo define, hay muchas formas de ubicar la cabeza. En este caso estoy usando una predeterminación de los dos suborbitarios y el arco cigomático, para ubicar la cabeza en la mejor posición y luego volver a cargarla con los tejidos blandos pertinentes. Ven ustedes allí con los ojitos abiertos y los labios en reposo. A continuación, vamos a empezar la navegación. Les comentó la doctora Viviana el otro día que nosotros teníamos en la pantalla donde estábamos navegando los 3 boxes o las 3 cajas, cada una de las cuales conteniendo uno de los... me estoy escuchando en eco, me parece, pero bueno, espero que no interfiera. Cada uno de los sentidos del espacio. El sentido sagital, el sentido coronal y el sentido axial. Cada uno de ellos representado además por un color. Ven ustedes aquí coronal, es aquí coronal. Aquí sagital, aquí sagital. Y el plano axial presente aquí y aquí. Bueno, vamos a hacer coincidir todos los planos en el mismo punto, y es en el punto del tubérculo esfenoidal. No es caprichoso que lo hagamos, es el lugar en donde termina la pirámide nasal y empieza la base de cráneo posterior. Entonces allí lo que vamos a hacer es empezar a mover solo uno de todos los planos. Hay una cosa muy importante en cuanto a la navegación, que es cuando uno dice muevo el plano y lo muevo en el plano. Ejemplo, si yo muevo este plano azul en el que es coronal, o sea, es el transversal, lo muevo sobre el sagital, van a ocurrir los movimientos aquí. Si yo muevo que es el plano axial, van a ocurrir los movimientos aquí, pero lo estoy moviendo en este plano, que es sobre el plano sagital, y voy a verlo en el plano axial. Espero que se haya entendido eso y ahora lo vamos a poner en práctica con un videíto. A su vez, en ese punto, si está bien ubicada la cabeza, nos tiene que caer los tejidos blandos que los estamos viendo en el cuarto box, nos tiene que caer en la línea bipupilar. Entonces, está bien orientada la cabeza, a la vez tenemos el plano sagital, que lo estamos viendo aquí en el tubérculo esfenoidal, que es como una puntita que se hace aquí, que está en el centro del cráneo. Estas dos son las dos clinoides anteriores, que aquí no se ven porque, como bien nos enseñó la doctora Porta, no son centrales, son dos estructuras laterales. Y entonces estamos viendo que la pirámide nasal de esta paciente está bien al respecto de su centro del cráneo. Estamos viendo que la línea bipupilar está bien al respecto de esta
este inicio de la navegación. Entonces, bueno, vamos a empezar a navegar usando solo el plano axial. O sea, lo que vamos a ver moverse es el plano axial, o sea que aquí van a observarse las diferencias, aquí abajo donde señalo en el box. Fíjense que la nariz no tiene ninguna dispersión para ninguno de los dos lados. Está central, bastante central el vómer. Ahora bien, fíjense cómo tengo bastante obstrucción nasal porque hay una hipertrofia de cornetes. También estoy observando que tengo bien los dos senos maxilares, son simétricos al menos, y también bastante bien los malares. Cuando bajamos a nivel del plano biespinal, estamos luego bajando a observar todo el arco dentario superior. Ahí vemos que al respecto de ese plano medio sagital, que no lo hemos movido, están bien los dos centrales. Y lo que tenemos que ver en este punto es si el maxilar superior tiene, o el arco dentario superior, tiene algún tipo de coleo atrás o yo. Para eso lo que hacemos es cambiar la posición del plano axial y ponerlo paralelo o coincidente con el plano oclusal. Entonces ahí podemos ver exactamente, y si hacemos acercamientos, por supuesto, mucho más jugoso todo lo que podemos sacar de esa visión. Ahora, cuando vamos al plano inferior, ya que en casi todos los pacientes de cirugía ortognática hay dos planos oclusales, uno inferior y uno superior, lo que hacemos es devolver otra vez la axialidad al plano, y al plano axial, y poder observar entonces que venimos de atrás con el plano frontal, viendo ahora sí cómo están inclinadas las piezas. Aquí vemos que se ha producido lo que la doctora Lavalle siempre nos marca, esa inclinación para poder meter dentro de la basal al diente, para que después, cuando esté corregida por medio de cirugía ortognática, volver a reposicionar la pieza ya con su texto. Llevando ese plano frontal hacia bien adelante, vamos a seguir viendo que la nariz está bien centrada, el tabique está bien centrado con ese plano sagital que no hemos movido, y que tenemos una coincidencia de los incisivos, mientras no de los incisivos inferiores, y podemos validar esa diferencia en milímetros. También al bajar con el plano axial vamos a poder, haciendo un acercamiento, ver la cantidad de tabla que tenemos en esos incisivos inferiores, que en este caso, que es una clase 3, vemos que es bastante exiguo, y donde, a qué altura, tenemos una mejor cantidad de hueso. También vamos a ver cómo se comporta el cuerpo mandibular, ¿no es cierto? Ahora vamos a poder observar mejor cómo se comporta el cuerpo mandibular, y lo vamos a ver aquí, sin mover ese plano medio sagital, cuánto separa de cada lado y poder magnificar la laterodesviación. A su vez, vamos a poder aquí ver que el maxilar superior no tenía yo, pero el maxilar inferior sí lo tiene. Sobre todo el cuerpo mandibular. Es solo un ejemplo, esto es divertidísimo. Con cada paciente es ellos navegarlo para ver todo lo que tiene, todo lo que nos perdíamos antes cuando no teníamos el 3D. Acá vemos, por ejemplo, esta nueva shoot de pantalla. Podemos ver, para analizar bien cuál es la situación en una eventual posibilidad de hacer un MARPE, y poder, empieza a este nivel en la parte baja de
de las apófisis pterigoides, la diferencia que hay de una rama a la otra. Luego podemos ver, de medir tranquilamente las dispersiones que hay de la línea media y la cantidad de grados que se producen en el yo, y ver si este coleo es solo de la base ósea, o sea, de las ramas, o es del cuerpo del cuerpo mandibular. Ahí se ve bastante claro cómo también podemos explorar si la posición en la que hemos tomado esa TAC es correcta al respecto de la ubicación de los cóndilos. Y ahí el diálogo, ¿no? El diálogo de la interdisciplina entre el cirujano y el ortodoncista sobre todo lo que vamos a sacar en conclusiones de este estudio. Fíjense puesto en Opistion, que está perfectamente en el centro, o sea, todo está centrado en esta paciente, excepto que tenemos las cavidades glenoideas a distinta altura. Y eso va a ser, eso fue la causa de que esta niña tuviese esa simetría, ¿no es cierto? Y podemos ver en esta imagen, al tener el plano frontal en la misma altura, cómo aparece un cóndilo y el otro todavía está detrás de la imagen, no viéndose, cuando en realidad estamos bien sobre la línea media sagital, porque tenemos justamente aquí el canal de la arteria que sale en la papila interincisiva. Así que bueno, en esta curva de aprendizaje y continuo reaprendizaje, lo que podemos es luego materializar, como les dije, el cráneo, estos planos, que recién veíamos planos, los podemos ver entonces a continuación en volumen, y podemos medir cada una de las partes de las piezas quirúrgicas al respecto de planos fijos, y eso lo determina el equipo tratante, si lo quiere en planos de tejidos blandos o en planos de tejidos duros, para obtener lo que le llamamos un prototipo tomográfico seccionado. A ese prototipo tomográfico seccionado le podemos trazar todos los planos que deseemos, todas las medidas angulares, todo lo que deseamos. Por ejemplo, aquí puse algo que todos conocemos, que es la posición de los incisivos superiores al respecto de la línea GAL, y cómo este arco superior necesita una proyección anterior, y va a ser objetada su exposición teniendo en transparencia los tejidos. Podemos ver cómo así podemos hacer distintas opciones de cirugía de acuerdo a lo que el equipo tratante desee, y lógicamente llegar al mejor puerto. Aquí vemos los incisivos ya en la línea GAL, y cómo se modificaría la carita mediante el reacomodamiento de los tejidos blandos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Las posibilidades son inmensas, o sea, va a ser de acuerdo a lo que ustedes deseen aprender. Yo me siento una principiante, todos los días tengo algo muchísimo más interesante que aprender, y quiero agradecerles otra vez, agradecer a todo el equipo de Keep Smiling y Keep Orthodontic que nos auxilian en todo lo que necesitamos, y esperar que esa palomita con el olivo vuelva después de y nos dé la buena noticia de que todo esto ha pasado. Les mando un gran abrazo y espero las preguntas que nos dejarán seguramente en la intranet. Gracias, Mariano. Bueno, muchas gracias, Adriana. De parte también de todo el equipo de Keep Smiling, te agradecemos por contar con tu participación en el día de hoy.
Así que bueno, nos estamos viendo en el día de mañana. Muchas Saludos a todos. gracias. Muchas gracias, Mariano. Chao. Chao.